Muy bien, ayer el presidente de la Nación, con su estilo pendenciero, agresivo, salió a celebrar el dato de la pobreza. Primero, si estamos hablando de que hay compatriotas que están en situación de desesperación económica porque viven bajo la línea de lo necesario para vivir, esa sería la línea económica de la pobreza, o incluso peor, personas que no completan su alimentación diaria, no hay nada para celebrar. Pero, en términos estadísticos, el gobierno salió a festejar que en el 2024 la estadística de pobreza había disminuido. Veamos cómo lo hizo Milei, cómo lo celebró a través, bueno, de X, que es una de sus cuentas favoritas. El dato de pobreza y la negociación de un acuerdo con el FMI hacen que los análisis e interpretaciones de los opinadores se vuelvan una verdadera fiesta del principio de revelación. Este fue el más tranquilo. El otro tuit, por supuesto, ya habló de mandriles, de periodistas ensobrados y demás. Ahora, ¿por qué nos interesaba este tuit en particular? Porque en este tuit se difunde esta pieza gráfica elaborada por el propio gobierno, porque la difundió ayer Manuel Adorni, que es el portavoz presidencial, donde se hace una discriminación por periodo de gobierno. Claro, hay acá ya una primera mentira, una manipulación. Fíjate el detalle. El pico de pobreza, 52.9, se marca en el primer semestre del 24. Hasta donde sabemos, en ese semestre gobernó Milei. Milei asume en diciembre del 23 y todo el primer semestre del 24 el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, lo ponen en línea azul para adjudicarle la suba de la pobreza al gobierno de Unión por la Patria, que dejó un muy mal número de pobreza también, en términos estadísticos, en torno al 40-42%. Si se toma como referencia el segundo semestre del 23. Pero este 52.9% es toda de Milei. Es la pobreza que Milei acuñó con la mega devaluación de diciembre del 23. Bueno, hoy el gobierno celebra este número, el 38.1, y después hace esas proyecciones falopas que ya muchas veces le hemos escuchado a Milei, de proyectar, en este caso, el número a la baja. Ahora, acá tenés una primera mentira, entonces. Adjudicarle al gobierno anterior el primer semestre del gobierno propio. Primera mentira que en este caso está en una pieza de difusión oficial. Segundo elemento falso. Que los sectores trabajadores vulnerables, económicamente vulnerables, están mejor con el actual gobierno que con gobiernos anteriores. ¿Por qué este es un hecho falso? Bueno, porque el índice de pobreza se elabora por ingreso, es decir, por el dinero que entra en un grupo familiar. La canasta está compuesta por los productos que consume esa familia. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, cómo evolucionó en el impacto sobre la economía familiar los servicios públicos desregulados durante el gobierno de Javier Milei, empieza a ver que aquello que pondera menos en el índice, que termina elaborando el índice de pobreza, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero hay una deficiencia estadística, digamos, que es que el INDEC releva con distinto nivel de ponderación distintos gastos familiares. Entonces, por ejemplo, en la canasta básica del INDEC, para elaborar el promedio de gastos de una familia, están los cigarrillos, que tenía cierta incidencia hace 20 años, cuando se elaboró esta canasta, pero que hoy incide mucho menos. No está el alquiler, por ejemplo, que incide mucho más, como recién lo hablábamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Unidos. El alquiler no está considerado como parte de un gasto familiar. Y así con varios ítems que están en la canasta del INDEC, que forman parte de los gastos cotidianos de las familias, pero que ponderan de manera muy distorsionada con la vida real. Bueno, los servicios públicos
durante mucho tiempo ponderaron muy bajo, no en la estadística, sino en los gastos de la familia. ¿Por qué? Bueno, porque o estaban subsidiados, en general durante mucho tiempo estuvieron subsidiados, o porque efectivamente estaban pisados, por la razón que fuese, en general por subsidios para el gasto familiar. Entonces, fíjate lo que subió el valor del agua, del gasto en este servicio público, entre diciembre del 23 y diciembre del 24, 344%. Fíjate la energía, 264%, el gas, 622%, el transporte, 640%. Es decir, todos estos son los aumentos que se acumularon durante el gobierno de Milei en gastos fijos. Y acá lo importante es cómo estos gastos fijos, mirá, lo vamos a ver en otra placa, fueron creciendo no solamente en términos de valor, o sea, si vos ves, por ejemplo, marzo del 24, subió 10,8, 12,2 en abril del 24, hizo pico acá en junio del 24 con 14,2. Esto es el gasto en servicios sobre el salario, en cómo impacta o cómo fue impactando el pago de los servicios sobre el salario. 11,3 es en marzo del 25, es decir, una familia destina a marzo de este año 11% de su salario a pagar los servicios. Pero el tema es, claro, en la comparación, en 16 meses, los servicios públicos en el área metropolitana subieron 429% contra 133% de la inflación. ¿Ves? Acá lo tenés. El transporte, que es el que más subió, de los 4 servicios, electricidad, gas, agua y transporte, es el que aumentó más, 640%. El impacto interanual de estos aumentos, en marzo, la canasta de servicios ahora, en el mes que pasó, la canasta de servicios públicos subió 92% frente a una inflación del 54% acumulada. El peso del ingreso, este es el dato que veíamos antes en el gráfico. Antes de los aumentos, o sea, antes de todos estos aumentos, los servicios representaban el 5% de los ingresos promedio de un trabajador. Hoy, como veíamos antes en el gráfico, superan el 11%. Y en junio del 24 llegaron al 15%, es lo que veíamos antes en el gráfico. Es decir que se duplicó la incidencia de los servicios públicos en la canasta de gastos de una familia. Pero todo esto que aumentó muy fuerte, pondera muy bajo en el índice que elabora el INDEC. Por eso es que vos, en tu casa, seguramente muchas de tus personas allegadas, no sienten que hace una mejoría significativa de las condiciones de vida materiales. Por el contrario, sienten que está cada vez más deteriorada, sienten que cada vez el salario se escurre más rápido del bolsillo. Y tiene lógica que se sienta así, porque es lo que pasa. Porque independientemente de lo que diga la estadística o de lo que celebra el gobierno, el Poder Ejecutivo, la gestión de Javier Milei, empeoró las condiciones de vida de muchísimas familias, desregulando o permitiendo aumentos muy por encima del promedio de la inflación de los servicios públicos, bajo el pretexto de que estaban retrasados. ¿Te suena ese pretexto? Porque lo escuchaste seguramente durante muchos años. Está atrasado. En Argentina se paga muy poco por la luz, por el agua, por el transporte. Muy poco respecto a qué. Muy poco respecto a lo que se paga en otros países o muy poco respecto a tus ingresos. Dale, discutamos cuánto es muy poco, pero esa discusión nunca se da. Porque si no había que discutir ingresos. Y esa discusión nunca se abre, salvo que
se abra con forceps. ¿Con qué forceps? Bueno, con una medida de fuerza, con una huelga. Cosa que está, bueno, ahora convocada para el 9 y 10 de abril por la CGT, o que distintos gremios segmentados, fragmentados, hacen por la suya. Pero durante muchos años nos impusieron la idea, e incluso nos obligaron a discutir lo que tenían que ganar las empresas. Si estaba bien, si era poco o mucho lo que ganaban las empresas. ¿Y cuándo empezamos a discutir lo que ganamos nosotros? Porque si la lógica que va a regir este tiempo es la lógica del mercado, bueno, el mercado nos está llevando por delante. Y encima el gobierno lo celebra. Verdades afiladas. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio. Y punto.